Amén. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar acerca del pecado que nos rodea. El pecado que nos rodea. Según la palabra dice que el pecado nos asedia. Asedia quiere decir nos rodea. Amén. Vamos entonces ahora. Génesis 3:8. Génesis 3:8. Aquí dice que el hombre y la mujer se escondieron. Dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén, en nombre de Jesús. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hasta allí. Ya nosotros sabemos la historia. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que me dé sabiduría al hablar tu santa palabra, Señor. Estoy aquí porque tú me has rescatado del pecado y de la muerte. Señor, te doy gracia, honra y gloria. Te pido en el nombre de Jesús que nos hable en el día de hoy. Que nos fortalezca, Señor, con tu palabra. Tus palabras son buenas, Señor. Nosotros aceptamos tu consejo, Señor. Estamos de acuerdo con tu palabra, Dios. Glorifícate de una manera especial, Señor. Que tu Espíritu Santo tome control en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, hermano. Entonces, vamos a aprender en el día del pecado que nos asedia. Aquí dice la palabra del Señor que cuando el hombre estaba bien, desnudo, pero bien con Dios. Corporalmente, físicamente estaban desnudos, la palabra lo dice bien claro. Pero estaban cubiertos con la presencia de Dios. Así que ellos no se daban cuenta que estaban desnudos porque había una inocencia en ellos. Una inocencia que viene de arriba. En ellos estaba el bien. En su mente no existía el mal. Su corazón estaba limpio. Todo estaba limpio. Y así también yo le voy a decir a usted que nosotros, el día que Cristo venga, así también vamos nosotros a hacer. Vamos a estar limpios. No nos vamos a acordar de nada. No vamos a recordar de lo que dejamos atrás. Aleluya. Vamos a tener una mente nueva. Y muchas personas se preguntan, ¿nos acordaremos nosotros de nuestra vida en este mundo cuando nos vayamos? No, usted no se va a acordar nada, solamente gozo y paz. Aleluya. Porque imagínese que usted se vaya con Cristo y empiece entonces a recordar que dejó su mamá, su papá, sus hijos, lo que sea, familiares. Entonces verdaderamente no va a ser paz. No va a estar en paz. No va a estar tranquilo. Así que todo aquel que se va con Cristo está en el paraíso en este momento. Está gozoso. Hay paz y gozo. Así que la palabra dice aquí que sí, ellos estaban bien. Pero cuando ellos pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos. Se dieron cuenta que era
que tenían carne. Amén. Que eran carne. Ya estaba el mal en ellos, el conocimiento del bien y el mal. Por lo tanto, dice la palabra aquí, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Estaban desnudos y se escondieron. Amén. La palabra nos dice aquí que todo aquel que hace lo malo no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cuando el hombre falla, se esconde, se quiere esconder porque no comprende, no entiende. Pero cuando el hombre es sabio, cuando el hombre es entendido y falla, no se esconde de Dios, sino que va a Dios, porque él sabe que Dios tiene lo que él necesita. ¿Entiende? Dios tiene lo que él necesita. Dios tiene luz. Dios tiene justicia. Y por lo tanto, el sabio no se esconde de Dios. Si peca, no se esconde de Dios, sino que va a Dios en arrepentimiento. Amén. En arrepentimiento. Para ser renovado. Para ser, gloria a Dios, vivificado. La palabra nos dice aquí en Juan 3, 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, o el que está en Cristo, el que sigue a Cristo, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que practica, el que sigue a Cristo, entonces viene a la luz. Pero el que practica el mal se esconde. Ningún cristiano debe esconderse de Dios. Ningún cristiano. Sino, gloria a Dios, ir a Dios en arrepentimiento para que Dios los restaure. La palabra nos dice en Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando él dice despojémonos, se está incluyendo él mismo. Amén. De eso se trata la santificación. Que Dios nos limpia cada día del pecado que nos rodea. Nosotros estamos rodeados del pecado. Cuando dice aquí el pecado que nos asedia, ese pecado es el que nos rodea. Asedia quiere decir rodear algo, rodear. Ese pecado nos rodea. Donde quiera hay pecado. Es más que nuestra alma está rodeada de pecado. Hebreos 12:4 hasta el 8 dice así. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota
a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Amén. La palabra dice aquí que Dios es nuestro Padre. ¿Y qué hace el Padre cuando el hijo peca? El Padre los reprende. Y una reprensión de un padre causa tristeza. Amén. Al hijo o a la hija causa tristeza. Por eso es que cuando Dios nos reprende a nosotros, la tristeza llena nuestro corazón, nuestra vida. Pero no una tristeza vana. No una tristeza vana, sino una tristeza según Dios. Porque la tristeza según Dios, dice la palabra, es para el arrepentimiento. Es para que el hombre se arrepienta de lo que hizo. Amén. Y esa disciplina viene del Señor. Y vamos a ser disciplinados. Vamos a ser exhortados por la palabra de Dios. La misma palabra, a veces cuando usted la lee, esa misma palabra lo va a reprender. Pero no es para que usted se esconda. No es para que usted tire el libro y diga, no, yo no quiero leer la palabra de Dios, porque me está reprendiendo. No es para que usted acepte la reprensión. Amén. Acepta la represión. Ahora dice la palabra aquí. Dice, porque ¿qué hijo? Gloria a Dios. Amén. Aquí. Vamos a leerlo aquí. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo. Amén. Si soporta la disciplina, Dios te trata como hijo. Pero si no la soporta, entonces es porque no eres hijo, no eres hija. Y si no es hijo o hija, es bastardo o bastarda. Alguien sin padre. Entonces, verdaderamente, Dios nos ha declarado a nosotros como hijos. La palabra dice aquí, mas a todo aquel que le recibió, a lo que le recibieron, aleluya, lo que le recibieron, en el 12, mas a todos los que le recibieron, San Juan 1:12, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces somos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios somos. Por lo tanto, Dios a nosotros nos va a reprender, nos va a exhortar la palabra de Dios, nos va a disciplinar. Usted sabe que las iglesias verdaderamente hoy en día están llenas de gente que no soportan la disciplina. ¿Entiendes? Hay muchas personas en iglesias que se han ido de algunas iglesias porque no soportaron la disciplina. Dios lo disciplinó a través del pastor y esa persona no soportó la disciplina y se fue y buscó otro redil. Pero si se deja sin disciplina, dice la palabra, de la cual todos han sido participantes. Ahora le pregunto, ¿ha sido usted participante de la disciplina del Señor? Yo también he sido participante de la disciplina del Señor. La palabra dice aquí que todos han sido participantes de esa disciplina. ¿Por qué?
porque en la santificación lo que hace el Espíritu Santo es que muestra lo que está mal para que se arregle. ¿Entiende? Él muestra lo que está mal y al mostrar lo que está mal, Dios nos disciplina. Nos exhorta y a veces nos reprende. Hay mucha gente que se la pasan reprendiendo al diablo, pero ellos mismos no aceptan una reprensión de Dios. Regañar, eso es lo que Dios hace, nos regaña. Así que Dios a veces nos regaña, nos reprende. El mismo, dice la palabra que el mismo Pablo tuvo que reprender a Pedro y a los otros discípulos. Los tuvo que reprender porque no estaban actuando bien en el Señor. No estaban actuando sinceramente. Estaban actuando hipócritamente. Y el mismo Pablo tuvo que reprenderlo a ellos. ¿Quiénes ellos? Apóstoles del Señor. Y Pablo los reprendió. Cuando Pablo dice que él era el más pequeño de todos los apóstoles. Y tuvo que reprender a los más grandes. Alabado sea Dios. Así que cuando Dios te disciplina, te reprende, recíbela. Aleluya. Porque eso quiere decir que tú eres hijo. Dale gloria a Dios porque tú eres hijo. Porque en el tiempo antiguo, cuando Dios reprendía, Dios mataba. Dios mataba. Amén. Los hijos de Aarón. Dice la palabra del Señor que presentaron fuego extraño en el altar. Fuego extraño. Y salió fuego y lo consumió a ellos. Así es Dios. Pero hoy en día estamos en la gracia. Amén. Dios, por su Hijo Jesucristo, que pudo apaciguar la ira de Dios. Aleluya, con ese sacrificio, ahora nosotros estamos en la gracia. Y Dios nos mantiene en santificación, que quiere decir limpieza, purificación de nuestros pecados. Porque hay personas que creen que no tienen pecado. Hay personas que creen que no han pecado, que ya que están en Cristo Jesús y no han pecado y no tienen pecado. Pero ¿qué dice la palabra del Señor acerca de eso? Las palabras del Señor dice así, en Gloria a Dios, en Primera de Juan 1:8. Primera de Juan 1:8. ¿Qué dice la palabra? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué dice la palabra? Entonces, verdaderamente en Cristo Jesús, usted está en Cristo Jesús. ¿Usted sabe por qué necesita la santificación? ¿Por qué? Porque tiene pecado. Porque si no tuviera pecado, no necesitara el Espíritu Santo para santificarle. Por lo tanto, esto es una limpieza cada día, hermano, y debemos darle gloria a Dios y gracias a Dios porque nos limpia cada día en su poder infinito. Ahora el pecado nos rodea por toda parte. Estamos rodeados del pecado. Y debemos luchar cada día contra el pecado. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros.
pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué quiere decir esto? El mensaje central de este versículo es que al estar bajo la gracia, el favor inmerecido de Dios a través de Cristo, el creyente ya no vive bajo el dominio o esclavitud del pecado. No. La ley servía para señalar el pecado, señalarlo solamente, el pecado. Pero la gracia proporciona la libertad y el poder para no ser gobernado por el pecado. Qué bueno es, hermanos, que ahora estamos en la gracia del Señor, que nos da esto, nos da la salida, nos da el poder para que nosotros no estemos gobernados por el pecado. Ya no nos gobernamos por el pecado, pero está la lucha. Y no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. No nos debemos acomodar al pecado. No. Sino debemos luchar contra el pecado. Gloria a Dios. El pecado sí nos rodea, pero nosotros tenemos a Cristo, quien nos libra del pecado. Vamos a ver, la lucha contra el pecado. La lucha contra el pecado es una batalla espiritual continua y diaria que enfrenta el creyente, caracterizada como un conflicto interno entre la nueva naturaleza en Cristo y los deseos de la carne. Implica arrepentimiento constante, la mortificación de acciones pecaminosas o hacer morir las acciones pecaminosas y el uso de la gracia divina. La oración y la palabra de Dios para vencer las tentaciones son imprescindibles, son muy importantes. De estar orando, estar presentándose al Señor, no huyendo del Señor como Adán y Eva, sino presentándote al Señor. Ser sincero con el Señor. Porque si el Señor te redarguye de algo, te reprende por algo, tú tienes que aceptarlo y confesarlo. Tienes que aceptarlo y confesarlo. Diciéndole, Señor, sí, acepto, es verdad, tú tienes la razón. Esto o aquello es malo. Tú tienes la razón, Señor. Libértame de esto. ¿Entiendes? Entonces, para eso el Señor nos reprende para que nosotros nos arrepintamos. Principio y clave y herramienta para la lucha. Estamos en una lucha, hermano, constantemente. Una lucha contra el pecado. Jovencito, jovencita, una lucha contra el pecado. No te rinda, no te esconda. No te esconda. Sigue luchando. Si te rinde y te esconde, va a ser presa fácil para Satanás. Y Satanás te va a destruir. Pero si va al Señor, ¿qué importa? ¿Qué importa, hermano, si va a sufrir pérdida? Si el Señor me llama hijo o hija, eso es suficiente para mí. Amén. Cuando presentamos las obras al Señor, a veces esas obras se van a quemar. ¿Y qué quiero decir con esto? A veces esas obras van a ser infructuosas. Y el Señor nos va a llamar la atención por esas obras. Amén. Pero qué bueno es si el Señor me llama hijo o hija. Yo le doy gracias a Dios por eso. Gloria a Dios. Principio y clave y herramienta para la lucha contra el pecado. Reconocimiento y arrepentimiento diario. Aleluya. Diario.
Ahora quiero decirle algo. Si usted piensa en algo, no porque llegue a tu mente ya es pecado. Amén. Si algo malo llega a tu mente, lo que tiene que hacer es rechazarlo. Rechazarlo. Si lo rechaza, no hay pecado. No importa qué pensamiento llegue. Por eso es importante la oración y la entrega, la constante oración, aleluya, está en la presencia de Dios para que eso no sea constante. Amén. Pero si vienen pensamientos malos, tú tienes que rechazarlo. No por eso pecaste. No por eso. Cuando tú pecas es cuando el pensamiento viene y tú haces lo mismo que hace el mundo. Empieza a maquinar ese pensamiento y ya usted sabe lo que hace en el mundo cuando viene el pensamiento. En el mundo. Todos salimos de allí. Eso para ellos es normal. Pero para nosotros no es normal. Nosotros sabemos que es un ataque de Satanás. Que es un dardo de fuego de Satanás. ¿Y qué dice la palabra del Señor acerca de esto? Si buscamos allá en Efesios 6, Efesios capítulo 6, la palabra nos dice bien claro acerca de esto. Bendito sea Dios. Usted tiene poder para luchar contra el diablo. El poder, la palabra del Señor, usted la tiene en la mente, en el corazón. Aleluya. Mire, la palabra dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla, lo que gobiernan la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Aleluya. Entonces hay una lucha contra principados satánicos, contra los gobernadores de la tiniebla. Pero usted tiene el poder para rechazar el poder de Dios. Así que tú no pecas porque los pensamientos vengan a tu mente, sino que tú caes en pecado cuando tú lo piensas y lo haces. Lo piensa y lo hace. Ya al hacerlo, entonces da a luz el pecado. Pero nosotros tenemos el poder para rechazar. Entonces, reconocimiento. Amén. Reconocer que ha pecado, que ha hecho algo mal y tiene que arrepentirte. El Espíritu Santo te redarguye, tú te arrepientes, gloria a Dios. Tiene pérdida, sí. Tiene pérdida, por ese momento va a tener pérdida. ¿Qué pérdida? Es que la paz del Señor se va a ocultar por un momento. Wow. ¿Y qué es lo más importante para nosotros? La paz de Dios. Amén. Entonces va a tener esa pérdida en ese momento de la paz de Dios. Y no la queremos perder. Por eso el arrepentimiento. Cuando tú te arrepientes, todavía vas a sentir la culpa, vas a sentir la tristeza. Amén. La vas a sentir. Pero como eres hijo de Dios, vas a seguir suplicando a Dios. Va a seguir pidiendo a Dios. Va a seguir en la presencia de Dios hasta que usted venza y la paz de Dios regrese a su corazón. Aleluya. Entonces, reconocimiento y arrepentimiento implica confesar las debilidades a Dios. Amén. En todo tiempo.
confesar las debilidades a Dios. No reservártela, confiesa. Dios mío, dile, Dios mío, presento mis debilidades. Estas son mis debilidades. Esto y el otro. ¿Entiendes? Tiene que confesarle al Señor, tiene que hablarle claro al Señor. Porque si Él conoce lo que está en tu corazón, tu intención, Él te conoce claramente, entonces tiene que ser claro con el Señor sinceramente. Por eso la palabra dice que nos acerquemos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Amén. Entonces tiene que confesarle al Señor, tiene que decírselo bien claro. Porque Él lo sabe, pero Él quiere que tú lo confieses. Así que debe confesar la debilidad que tiene a Dios, evitando caer en la complacencia ante el pecado habitual. O sea, evitando caer en complacerte en ese pecado. ¿Entiendes? Por eso debe decirle, Dios, esta es mi debilidad, yo quiero que me ayude, Señor, porque yo soy tu hijo, Dios, y tú me has libertado y la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Confiésaselo a Dios. Ahora, si es un pecado de muerte, es un pecado de muerte. Hay muchos pecados que son de muerte, de lo cual dice la palabra, el mismo San Juan dice que Él no pide que se pida por ese pecado. Los pecados de muerte quieren decir los pecados que causaban la muerte en antiguo pacto. Esos son pecados de muerte. Donde Dios va a salvar la persona por medio de fuego. Amén. Porque ¿qué dice la palabra del Señor aquí? Mire lo que dice. La misma palabra dice así. Gloria a Dios. Cuando leímos anteriormente, gloria a Dios. El que dice aquí, mira, ¿qué pasa? Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ahí está el azote. Amén. Pecado que produce muerte espiritual. Dios azota. Dios hace pasar a esa persona por fuego. Amén. Para salvarla del fuego. Aleluya. Así que reconocer y arrepentimiento del pecado. Confianza en la gracia de Dios. Tener confianza en la gracia de Dios. En el favor inmerecido de Dios. No decir en tu mente es que Dios no me va a perdonar esto. No diga esto. Dios sí te lo va a perdonar, pero va a tener pérdida. Te lo dije, va a tener pérdida. Por eso es que no queremos pecar, porque el pecado trae pérdida. Vamos a pedir. Aleluya. Así que confianza en la gracia de Dios. Ten confianza en la gracia de Dios. La fuerza para vencer no depende solo de la voluntad propia, sino de la gracia infundida por el Espíritu Santo, accesible a través de la oración, porque si no hay oración, no hay gracia para ti, porque si no hay oración es porque te está escondiendo de Dios. Amén. Si no hay oración es porque te está escondiendo de Dios, ya no quiere ir a orar, porque te sientes reprendido, reprendida. No, ve a orar. Clama a Dios. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Está aquí también, se nos ha dejado claro en el Antiguo Testamento, de que cuando un pueblo se arrepiente,
Dios lo perdona y los restaura. Aleluya. Recuérdese el hijo pródigo. Así también Dios recibe al pecador que se arrepiente. Hay gozo allá arriba por un pecador que se arrepienta. Así que no te escondas de Dios, sino preséntate ante Dios. Confiar en la gracia de Dios y también el uso de la palabra de Dios. Meditar y memorizar las escrituras fortalece la mente contra la tentación, siendo una defensa activa. Meditar y memorizar las escrituras fortalece la mente contra la tentación. Acción preventiva, identificar zonas de peligro. Amén. Situaciones o lugares vulnerables. Y evitar situaciones que provocan el pecado. Enfoque en Cristo. La victoria se logra manteniendo la mirada en Jesús y confiando en que Él provee una vía de escape en cada tentación. Dios va a producir la salida. Así que es una batalla interna que tenemos, una batalla interna. Como se describe allá en Romanos 7:14, que nosotros ya lo hemos leído. Romanos 7:14 dice así la palabra: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Amén. Yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué quiere decir? Yo soy carne. Amén. Por eso es que todos nos debemos tratar muy bien. Muy bien. Amén. Y ser paciente para con otros. Amén. Porque si nos miramos al espejo, todavía vamos a mirar la carne. Amén. ¿Entiende eso? Si usted se mira al espejo, usted mira al hermano también o a la hermana. Es igual. Así que es una batalla interna. Es un conflicto entre la mente que desea seguir la ley de Dios. Amén. Y la naturaleza pecaminosa. Con la mente quiero hacer lo bueno, pero la carne se rebela contra mí. La lucha no descansa, abarcando todas las áreas de la vida, pública y privada, y no se detiene hasta la muerte. Esta lucha es hasta la muerte. La santificación, por eso es que muchos no quieren la santificación, se vuelven atrás, porque no aguantan la santificación, no aguantan que Dios los reprenda. Amén. Ahí es que se sabe si son hijos o bastardos. Porque el que es hijo aguanta la reprensión de Dios, la disciplina de Dios. Es necesaria para la santificación la disciplina del Señor, aunque es difícil. Es necesaria para la santificación la disciplina del Señor, aunque es difícil. Forma parte de nosotros, de esta salvación. Alabado sea Dios. Así que es imposible, hermano, que no vengan tropiezos. Es imposible vivir una vida perfecta en este mundo, en perfección.
en perfección. No, usted no va a vivir en perfección. No. Pero usted va a buscar la perfección si es cristiano. La palabra nos dice aquí en Filipenses, gloria a Dios, creo que Filipenses 3:12, poder en Cristo. Amén. Dice así, no que lo haya alcanzado ya. No, yo no, dice Pablo. No lo he alcanzado. Lo que él está hablando aquí es la perfección. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o acoger, asir aquello para lo cual fui también asido, escogido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué es lo que queda atrás? Es la carne, ¿verdad? El hombre carnal, la vida carnal. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, que es la salvación. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese supremo llamamiento? Salí de entre ellos, pueblo mío, y yo os tomaré como hijos. Yo seré a vosotros por padre y ustedes a mí como hijos. Salí de medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Entonces, él dice que prosigue a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todo lo que somos perfectos, míralo como dice allí, todo lo que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentí, esto también os lo revelará Dios. Lo que él está diciendo, él no es perfecto, pero él sigue adelante para acogerse a la perfección. No suerte la perfección. Dios lo ha llamado a ser perfecto. Amén. No es que usted es perfecto, pero usted sigue adelante buscando la perfección. Un día usted va a encontrar esa perfección, sea que usted se muera o sea que Cristo venga. Ese día vamos a ser perfectos, porque seremos transformados. Aleluya, seremos transformados. Bendito Dios, ya me quedan 5 minutos. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, hermano. Él nos da la libertad. Gloria a Dios. Hay que seguir luchando contra el mal todos los días. Gloria a Dios, sabiendo que para esto hemos sido llamados, para luchar contra el mal, seguir adelante en santificación. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Gloria a Cristo. Amén. Primera de Corintios 15. Vamos a ver aquí la perfección de nosotros. 15:51. Ese día vamos a ser perfectos. Primera de Corintios 15:51 dice así: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de los ojos, al afinar trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, hablando del cuerpo, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible
se haya vestido de incorrupción del nuevo cuerpo, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aleluya, aleluya. Entonces tenemos nosotros una esperanza viva de salir de este cuerpo de muerte. Y ese día se va a acabar la lucha. Aleluya. Seremos transformados, seremos llevados por Dios y ahí estaremos perfectos. Pero mientras tanto, vamos a seguir luchando contra el pecado. Por eso es que venimos a la iglesia. Por eso es que no dejamos de venir a la iglesia. Porque si dejamos de venir a la iglesia, lo que quiere decir que me estoy escondiendo. ¿Entiende? Me estoy escondiendo porque el pecado me está atacando. ¿Entiende? Si usted se esconde, si usted deja de venir a la iglesia porque el pecado le está atacando, porque usted se ha dado cuenta que tiene esto, tiene el otro, y muchos dicen, bueno, es que yo no quiero ser hipócrita, por eso no voy a la iglesia. No, usted no va a ser hipócrita. Usted viene a la iglesia porque se quiere acercar a Dios para que Dios lo limpie. Porque Él es el único que me puede limpiar, purificar. El único. Pero si yo me escondo, entonces no habrá limpieza. Las tinieblas se van a aprovechar de ti. El enemigo. Y ya no va a tener fuerza para seguir buscando a Dios. Porque el enemigo te va a poner mucha barrera para que tú no te levantes. Por eso hoy es este mensaje, este estudio para que te levantes, para que no te esconda como Adán y Eva, sino que vaya a Dios y le pida perdón. Aférrate a Jesucristo. Él es la roca. Él es el que puede. Yo no puedo. La palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice Cristo que sin mí nada podéis hacer. Así que yo voy a seguir luchando contra el pecado en Cristo Jesús. Yo no voy a retroceder atrás. No. Mientras que yo mire defecto, yo voy a luchar contra ese defecto. Aleluya. Yo voy a luchar contra el mal. La carne quiere enseñorearse de mí, pero la palabra dice que la carne ya no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya. Estamos en la gracia de Dios. Así que nosotros podemos vencer al tentador. Vamos a estar de pie y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Aleluya. Oh Dios. Aleluya, gracias. Dios le bendiga a lo que está mirando. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, Dios mío. Gracias por esta palabra, Dios mío. La necesitamos todo, Padre. Gracias.